Fiscal, el tema que usted señala, digamos, de que, pues obviamente, si no ingresan a la justicia transicional los miembros de la fuerza pública, es muy complicado, señala usted, que se les pueda otorgar beneficios. Mire, si los miembros de la fuerza pública no entran en justicia transicional, es imposible hacer reducciones significativas de penas para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por miembros de la fuerza pública en el conflicto. Si los militares deciden o los miembros de la fuerza pública no quieren entrar en la justicia transicional, se expondrán entonces a las penas ordinarias de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son sanciones privativas de la libertad que pueden superar los 40 años de prisión, lo que justifica una reducción significativa de penas para crímenes internacionales. Es el marco de la justicia transicional que precisamente han diseñado los países en los últimos 50 años para hacer transiciones de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz. Y entonces la necesidad de consolidar la paz o de consolidar la democracia justifica restricciones fuertes a otros derechos, como el derecho a la justicia, que tiene un componente de justicia retributiva que se traduce en la reducción de penas. Este es un mensaje claro, por ejemplo, a militares como el coronel Plazas Vega, que le envió incluso una carta diciendo: yo no quiero hacer parte de la justicia transicional, por ejemplo. Pues es que el tema es de que los hechos del Palacio de Justicia forman parte de actos dentro del conflicto interno colombiano. La jurisprudencia internacional ha señalado que actos que se cometen lejos del teatro de la guerra, lejos del teatro fundamental del conflicto en Colombia, las zonas rurales, y se cometen actos dentro de zonas urbanas, pero relacionadas con el conflicto, pues son actos que tienen relación con el conflicto y por lo tanto son actos que tienen que juzgarse a la luz del derecho internacional humanitario. El elemento esencial para que un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra entre en justicia transicional es la relación con el conflicto, y precisamente los actos del Palacio de Justicia, si bien no se cometieron dentro del teatro y el escenario propiamente de la guerra en Colombia, sí se produjo en una zona urbana y en relación con ese teatro de la guerra. Luego se dan los elementos para que los hechos del Palacio de Justicia entren en justicia transicional. Fiscal, usted hablaba del tema de las FARC, de la incorporación de insurgentes a la fuerza pública. Usted decía que eso era inconveniente. Mire, los procesos de Centroamérica, especialmente el caso de Salvador, dejan la experiencia de que es inconveniente una incorporación automática de la insurgencia a la fuerza pública. Una de las grandes discusiones, por ejemplo, en El Salvador, y así se aceptó en el proceso de justicia transicional, fue la incorporación casi automática de muchos miembros de la insurgencia en la fuerza pública. Creo que en Colombia no es conveniente una incorporación automática. Podríamos hablar de una incorporación progresiva a la fuerza pública, pero sobre la base de que primero ellos cumplan con sus sanciones y además se haya producido un verdadero proceso de reincorporación de la insurgencia a la vida civil, que hayan incorporado realmente los valores de un Estado social y democrático de derecho. Luego, yo sí creo inconveniente una incorporación automática de la fuerza pública, de la insurgencia a la fuerza pública. Doctor, como no todo se descarta, usted en algún momento no descartó precisamente eso, de la incorporación de esos integrantes de la guerrilla. ¿Qué resultó? ¿De dónde salió? Yo tuve un diálogo hace algunas semanas con el Colegio de Generales de la Policía Nacional y yo me inclinaba mucho por las soluciones, por ejemplo, El Salvador, de una incorporación automática, pero los generales me dieron unos argumentos supremamente valiosos, donde muestran que es muy difícil hacer incorporaciones automáticas de personas que durante 50 años han estado al margen de la Constitución y al margen del Estado de Derecho, que la policía, por ejemplo, ha logrado un alto grado de profesionalización y entonces debe estar precedida la incorporación de un proceso previo, gradual, de incorporación de los valores de la Constitución, de los valores democráticos contra los cuales ellos han luchado equivocadamente durante 50 años. Doctor, explíquenos eso acerca, digamos, de que la confesión de la verdad no es un requisito obligatorio para
para la justicia transicional. Mire, la Constitución lo que exige es reconocimiento de responsabilidad, pero no podemos identificar reconocimiento de responsabilidad con confesión. No se puede identificar tampoco el concepto de verdad con el concepto de confesión. Es decir, podemos lograr la verdad en el proceso penal, en las comisiones de la verdad, sin necesidad de confesiones en el sentido penal, pero obviamente sobre la base de una contribución a una reconstrucción y una asunción de responsabilidades. Es que se dice que se requiere reconocimiento de responsabilidades en la Constitución, pero eso no equivale a confesión. ¿Cómo que explíquenos eso, doctor? ¿Qué es como, entonces, a ver, es que en el proceso con las autodefensas se requiere o se exigió que los desmovilizados aceptaran sus responsabilidades penales. Es decir, es que aceptaran que habían cometido delitos, que aceptaran todas las consecuencias penales, que aceptaran sin ningún condicionamiento una responsabilidad penal con todas sus consecuencias. Y eso implicaba que tenían que reconocer absolutamente todos los delitos cometidos en el conflicto, y yo creo que esa identificación entre confesión y verdad fue supremamente inconveniente en el proceso de justicia transicional. Entonces se puede estructurar un proceso no en términos de una aceptación incondicional de responsabilidades penales, sino de responsabilidades históricas por las graves violaciones en general a los derechos humanos, sin necesidad de especificar una responsabilidad a través de la confesión delito por delito. Fiscal, una precisión, los generales usted planteaba, teniendo en cuenta que tiene un fuero especial, tampoco podrían ser parte de la justicia transicional. Los generales tendrían que, como está la actual Constitución, mantienen su fuero ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Fiscal General de la Nación, y ellos pueden entrar en justicia transicional, pero juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, pero con las reglas de la justicia transicional, al menos como está en este momento el diseño constitucional. Tendrían que cambiar la Constitución para poder pasar absolutamente todas las competencias, inclusive de las personas con fuero constitucional, a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿No los tendría el Tribunal Especial para la Paz? Como está la Constitución actual, no tendría el Tribunal Especial de Paz la competencia, pero es posible que con la competencia de la Corte y los fueros constitucionales actuales, las estructuras y las herramientas fundamentales, materiales, sí las pueda aplicar la Corte Suprema. Pero es posible, pero requeriría una reforma constitucional. El presidente de la República habla de un plebiscito al tema de refrendar los acuerdos. ¿Qué tan viable jurídicamente es eso, un plebiscito? Yo siempre he sostenido la tesis de que no se requiere ningún mecanismo de refrendación ni ningún plebiscito para darle validez a los acuerdos de La Habana. Recientemente estuvo en Colombia un profesor muy importante, Luigi Ferrajoli, uno de los mejores constitucionalistas del mundo actual, donde dijo una frase muy importante: es que la paz no necesita legitimación, la paz se legitima por sí misma. Luego, al tratarse la paz de un derecho fundamental, es la eficacia y el desarrollo y la concreción de ese derecho fundamental a la paz no depende de la voluntad de las mayorías. Precisamente la característica de los derechos fundamentales es que son instituciones jurídicas que se instituyen con un carácter contramayoritario, son los elementos las herramientas, los blindajes que tienen las minorías precisamente contra las mayorías. Entonces, en ese campo yo no estoy de acuerdo en la necesidad ni de refrendación ni de plebiscito, y creo que aquí, como lo he dicho, es un exceso de generosidad democrática del presidente Santos que no se requiere desde el punto de vista constitucional.